Escucha esto con atención. Esta noche, mientras duermes, en algún rincón del sistema solar que tus ojos nunca podrán alcanzar, está lloviendo. Pero no llueve agua. Llueven diamantes. Diamantes del tamaño de montañas cayendo en silencio absoluto sobre un mundo que nadie visita, en un planeta tan violento que los vientos soplan 6 veces más fuerte que el huracán más devastador que jamás haya tocado la Tierra. Un planeta donde las tormentas del tamaño de nuestro mundo entero aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro. Un planeta que tiene una luna capturada como prisionera, girando al revés, siendo devorada lentamente por la gravedad de su captor, condenada a desintegrarse en un anillo dentro de unos cientos de millones de años. Y lo más perturbador de todo esto no es lo que ocurre allí. Lo más perturbador es que nosotros lo sabemos, tenemos los datos, conocemos los hechos, y aún así nunca volvimos a mirarlo de cerca. Solo una nave humana ha pasado cerca de ese planeta en toda la historia. Una sola vez. Hace casi 4 décadas. Y nunca regresamos. Ese planeta es Neptuno, y lo que estás a punto de descubrir sobre él va a cambiar para siempre la manera en que miras el cielo nocturno. Empecemos por algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar de verdad, lo increíblemente lejos que está Neptuno. No lejos en el sentido de que tarde un rato en llegar. Lejos en el sentido de que la luz del sol, viajando a 300,000 kilómetros por segundo, tarda 4 horas completas en alcanzarlo. 4 horas. La misma luz que tarda 8 minutos en llegar a la Tierra necesita 4 horas para llegar a Neptuno. Y para que eso tenga escala real en tu mente, imagínate esto: si redujeras el Sol al tamaño de un balón de fútbol y lo colocaras en el suelo frente a ti, la Tierra sería un grano de pimienta a 30 metros de distancia. Júpiter, una uva pequeña a 150 metros. Saturno, otra uva a 280 metros. Y Neptuno, otro grano de pimienta minúsculo, estaría a 900 metros de distancia. 9 cuadras enteras entre tú y ese grano. Eso es el sistema solar a escala real. No el dibujo bonito del libro de texto donde todos los planetas parecen estar juntos y bien ordenados. La realidad es vacío. Inmensidad. Y Neptuno perdido en el fondo de ese vacío, tan pequeño y tan remoto que cuando los astrónomos del siglo XIX lo buscaron, ni siquiera lo encontraron mirando al cielo. Lo encontraron haciendo matemáticas. Y eso, por sí solo, ya es una de las historias más fascinantes de la ciencia. En 1846, 2 astrónomos trabajando de manera independiente, uno francés llamado Urbain Le Verrier y uno inglés llamado John Couch Adams, notaron algo inquietante. Urano, el 7º planeta del sistema solar, se movía de manera extraña. Su órbita no coincidía exactamente con lo que predecían las leyes de Newton. Era una discrepancia pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, sistemática, repetida, imposible de ignorar. Y la única explicación lógica era que algo ahí afuera, algo enorme y todavía desconocido, estaba ejerciendo su gravedad sobre Urano y jalándolo levemente fuera de curso. Ambos astrónomos calcularon independientemente dónde debía estar ese algo. Apuntaron un telescopio al punto exacto que indicaban las matemáticas. Y ahí estaba. Un planeta azul, quieto, esperando en la oscuridad como si supiera que tarde o temprano lo encontrarían. Fue uno de los mayores triunfos del pensamiento humano, descubrir un mundo con lápiz y papel antes de verlo con los ojos. Pero lo que nadie anticipaba en 1846 era lo que ese mundo azul realmente era por dentro. Un año en Neptuno dura 165 años terrestres. Piénsalo de esta manera: desde el momento en que lo descubrimos, Neptuno apenas ha completado una sola órbita completa alrededor del Sol. Una.
La Guerra Civil Estadounidense, la Revolución Industrial, las dos guerras mundiales, el Holocausto, la llegada del ser humano a la Luna, el nacimiento de Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo eso ha ocurrido dentro de un único año neptuniano. Toda la historia moderna de la humanidad cabe en el tiempo que le toma a ese planeta dar una sola vuelta alrededor de su estrella. Y durante todo ese tiempo, Neptuno ha estado allí afuera haciendo lo que siempre hace, siendo el lugar más caótico, más violento y más salvaje del sistema solar, sin que casi nadie lo sepa. Le pusimos el nombre del dios romano del mar. Pensamos que el azul lo hacía tranquilo. Pensamos que esa tonalidad profunda y hermosa significaba calma, misterio elegante, profundidad serena. Fue el error más grande que hemos cometido al nombrar un planeta. Porque ese azul no viene de océanos ni de paz. Viene del metano en su atmósfera, un gas que absorbe la luz roja y refleja la azul. Y ese mismo metano, como veremos más adelante, es el ingrediente de algo que desafía toda intuición humana. Neptuno no es el dios tranquilo del mar. Es el dios de la tormenta eterna. Para entender por qué Neptuno no debería ser lo que es, necesitas saber una cosa fundamental: la energía solar que recibe es 900 veces más débil que la que recibe la Tierra. 900 veces. A esa distancia del Sol, el sistema solar es básicamente oscuridad y frío absoluto. Cuando la única nave que ha visitado Neptuno se aproximaba a él en 1989, los científicos esperaban encontrar exactamente eso: un cadáver congelado. Una esfera azul lisa, muerta, sin atmósfera activa, sin nubes, sin viento, sin nada que se moviera. Porque sin energía solar no debería haber diferencias de temperatura. Y sin diferencias de temperatura no debería haber corrientes de aire. Y sin corrientes de aire no debería haber clima. Era lógico, era coherente con todo lo que sabíamos. Y estaba completamente equivocado. Lo que las cámaras de esa nave captaron cuando finalmente se acercó a Neptuno fue tan inesperado que los científicos tardaron tiempo en procesar lo que estaban viendo. Vientos. No vientos suaves ni moderados. Los vientos más rápidos jamás medidos en cualquier planeta del sistema solar. 1600 kilómetros por hora en promedio. Con ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora. Para que tengas una referencia que tu cerebro pueda procesar, el huracán Patricia, el más intenso jamás registrado tocando tierra en el hemisferio occidental, alcanzó velocidades de viento de 345 kilómetros por hora. Ese huracán arrancó palmeras de raíz, demolió edificios enteros, desplazó comunidades y dejó un rastro de destrucción que tardó años en recuperarse. Neptuno sopla 6 veces más fuerte que eso. 6 veces. De manera continua, permanente, sin pausas, sin temporadas de calma, sin que nadie vaya a sobrevivir para contarlo. En algún lugar de la atmósfera de Neptuno, en este preciso momento mientras lees esto o lo escuchas, hay vientos moviéndose a la velocidad del sonido. ¿Y de dónde viene toda esa energía? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los astrofísicos. La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza absoluta. La respuesta larga es que Neptuno parece tener una fuente de calor interna que libera más del doble de la energía que recibe del Sol. Calor primordial. Calor atrapado desde hace 500 millones de años, desde el momento en que el planeta se formó por la aglomeración de polvo y gas en los primeros días del sistema solar. Ese calor, en un planeta más pequeño o más cercano al Sol, se habría disipado hace eones. Pero Neptuno es tan masivo, y está tan bien aislado en su propia inmensidad, que ese calor original sigue ahí, en su corazón, irradiando hacia afuera, empujando su atmósfera,
creando gradientes de temperatura que generan corrientes que se convierten en los vientos más violentos del sistema solar. Neptuno es un planeta que lleva 500 millones de años ardiendo por dentro y nadie nos avisó. Y esa violencia interna se manifiesta en la superficie de su atmósfera de maneras que todavía no comprendemos del todo. Cuando la nave se aproximaba a Neptuno en 1989, las cámaras captaron algo que no estaba en ninguna predicción, que no aparecía en ningún modelo, que nadie había anticipado. Una mancha oscura, enorme, perfectamente definida, girando en el hemisferio sur del planeta. Una tormenta. Pero no una tormenta cualquiera. Una tormenta del tamaño exacto de la Tierra entera. Del tamaño de nuestro planeta completo, con todos sus océanos, todos sus continentes, todos sus seres vivos, toda su historia, todo eso cabía dentro de esa mancha oscura girando a velocidades supersónicas en la atmósfera de Neptuno. La llamaron la Gran Mancha Oscura y asumieron que sería permanente, como la Gran Mancha Roja de Júpiter, que lleva siglos o quizás milenios ahí, anclada, predecible, casi aburrida en su permanencia. 5 años después, en 1994, el telescopio Hubble apuntó sus instrumentos hacia Neptuno con la intención de fotografiar la Gran Mancha Oscura con mayor detalle y resolución. Los astrónomos querían estudiarla, entenderla, cartografiarla. La buscaron en las imágenes. La buscaron de nuevo. La buscaron otra vez. No estaba. No se había movido a otro hemisferio. No se había encogido hasta hacerse invisible. Simplemente había dejado de existir. Había desaparecido como si Neptuno hubiera decidido, de manera unilateral y sin explicación, que ya no quería esa tormenta. Y en su lugar, en una latitud completamente diferente, había aparecido una nueva mancha oscura, con una forma distinta, en un lugar distinto, como si el planeta hubiera borrado una tormenta del tamaño de la Tierra y dibujado otra en un lugar diferente, así de fácil, así de incomprensible. Esto no fue un evento único. Esto sigue ocurriendo. El Hubble ha documentado el surgimiento y la desaparición de múltiples manchas oscuras en Neptuno a lo largo de las décadas. Aparecen, crecen hasta tamaños planetarios, viven entre 2 y 6 años aproximadamente y luego se desvanecen. Sin aviso. Sin proceso gradual observable. Sin dejar rastro claro de por qué aparecieron ni por qué desaparecieron. En la Tierra, cuando queremos predecir el comportamiento de un huracán, tenemos décadas de datos, satélites, supercomputadoras, modelos climáticos sofisticados y aún así a veces nos equivocamos. En Neptuno, las tormentas del tamaño de planetas emergen y se evaporan siguiendo reglas que todavía no hemos descifrado completamente. Es como si el planeta estuviera jugando con su propia física, inventando huracanes cuando le da la gana y borrándolos cuando se aburre de ellos, sin pedirle permiso a nadie ni darnos la cortesía de una explicación. En la Tierra, una tormenta tiene una lógica. Nace donde hay calor y humedad suficientes. Se alimenta del gradiente térmico entre el océano y la atmósfera. Se mueve con las corrientes predominantes. Y muere cuando toca tierra firme o cuando pierde la fuente de energía que la sustentaba. Hay reglas. Hay causas. Hay efectos predecibles. En Neptuno no hay tierra firme que detenga nada. No hay costas que frenen tormentas. Solo una atmósfera interminable donde la violencia se genera, se organiza en patrones imposibles, y luego se disuelve sin razón aparente. Es el sistema meteorológico más caótico del sistema solar, funcionando con energía que no debería tener, generando fenómenos que no deberían existir, en un planeta que no debería ser tan dinámico. Y todo eso, todo ese caos atmosférico que acabamos de describir, es apenas la superficie.
Porque lo que ocurre en las profundidades de Neptuno es algo que durante décadas los científicos consideraron imposible, algo que parecía pertenecer al territorio de la fantasía y la ciencia ficción, algo que cuando se propuso por primera vez generó escepticismo y hasta algo de burla en los círculos académicos. Debajo de esas nubes azules de metano, a miles de kilómetros de profundidad, en condiciones de presión y temperatura que ningún ser humano jamás experimentará, está lloviendo. Y lo que cae no es agua. Lo que cae son diamantes. No es poesía. No es metáfora. No es una manera bonita de decir algo que se parece a los diamantes. Son diamantes. Cristales de carbono puro, formados por los mismos procesos físicos que crean las piedras preciosas que encontramos en la Tierra, pero a una escala y en condiciones que superan cualquier cosa que podamos reproducir en nuestros laboratorios con facilidad. Esto fue confirmado experimentalmente en 2017 por un equipo de científicos en la Universidad de Stanford que recreó las condiciones del interior de Neptuno utilizando láseres de rayos X de altísima potencia, y luego reconfirmado con experimentos adicionales en 2022 con metodologías aún más precisas. No es especulación. Es física experimental reproducible. El proceso funciona así. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano. Ese metano, que es simplemente un átomo de carbono rodeado de 4 átomos de hidrógeno, es abundante en la atmósfera superior del planeta. Pero a medida que desciendes hacia el interior de Neptuno, la presión aumenta de maneras que desafían la intuición humana. En la superficie de la Tierra, la presión atmosférica es de aproximadamente una atmósfera, por definición. En el interior de Neptuno, a cierta profundidad, la presión alcanza millones de atmósferas. Millones. A esa presión, las moléculas de metano simplemente no pueden mantenerse juntas. Se rompen. El carbono se separa del hidrógeno. Y el carbono libre, sometido a esa presión colosal y a temperaturas de miles de grados, hace lo único que el carbono hace cuando lo comprimes lo suficiente: se organiza en la estructura cristalina más densa y estable que conocemos. Se convierte en diamante. Cristales de diamante puro. Pequeños al principio, microscopios incluso. Pero más densos que el fluido supercrítico que los rodea, así que caen. Caen hacia abajo, hacia el núcleo del planeta, a través de lo que los científicos describen como un océano de agua supercalentada y comprimida hasta estados de la materia que no existen en ningún otro lugar accesible. Y mientras caen, se juntan, se acumulan, crecen. Algunos modelos sugieren que en el núcleo de Neptuno podría existir un océano o una capa de diamante líquido, sometido a presiones tan extremas que el carbono ya no puede solidificarse en cristales sino que fluye como un metal derretido pero hecho de diamante puro. Otros modelos calculan que los cristales que se acumulan en el corazón del planeta podrían alcanzar tamaños de millones de quilates. No millones de diamantes pequeños. Cristales individuales de carbono puro del tamaño de montañas terrestres, hundidos permanentemente en el corazón de un planeta que nadie ha visitado en casi 4 décadas y al que probablemente no volveremos en las próximas generaciones. La piedra más valiosa que la civilización humana ha codiciado a lo largo de su historia llueve a torrentes sobre un mundo donde nadie puede recogerla. Reyes han luchado guerras por diamantes. Imperios han sido construidos y destruidos alrededor del comercio de diamantes. Personas han muerto y matado por diamantes del tamaño de una uña. Y en Neptuno, en este preciso momento, están cayendo diamantes del tamaño de edificios hacia un núcleo donde nadie llegará jamás. Lleva ocurriendo así desde hace 500 millones de años. Ocurrirá así durante miles de millones de años más. Sin testigos. Sin nadie que lo aprecie. Sin nadie que lo recoja.
La abundancia más extraordinaria del universo, desperdiciada en perfecta soledad. Pero si pensabas que los vientos supersónicos, las tormentas que aparecen y desaparecen sin explicación y la lluvia de diamantes ya eran suficientes para hacer de Neptuno el lugar más extraordinario del sistema solar, espera. Porque Neptuno también tiene una luna que es, por sí sola, uno de los objetos más fascinantes y trágicos de toda la astronomía. Se llama Tritón. Y Tritón tiene un secreto que lo convierte en un ser único en todo el sistema solar conocido. Neptuno tiene 14 lunas conocidas hasta la fecha. 13 de ellas son lo que esperarías, objetos pequeños o medianos, irregulares, capturados o formados junto al planeta, orbitando en la misma dirección en que Neptuno rota, siguiendo las reglas que dicta la física de la formación planetaria. Son lunas normales. Aburridas en el mejor sentido de la palabra. Predecibles, ordenadas, siguiendo los patrones que miles de millones de años de gravedad han establecido. Y luego está Tritón. Tritón no sigue las reglas. Tritón orbita en la dirección contraria. Esto puede sonar como un detalle técnico menor. No lo es. Es una anomalía tan profunda que tiene una única explicación posible, y esa explicación cambia completamente la historia de Tritón y de Neptuno. Todas las lunas grandes del sistema solar, sin excepción, orbitan su planeta en la misma dirección en que ese planeta rota sobre su propio eje. Nuestra luna orbita en la misma dirección en que la Tierra gira. Las lunas grandes de Júpiter orbitan en la misma dirección en que Júpiter rota. Las lunas grandes de Saturno, Urano, todas siguen este patrón. Porque todas estas lunas se formaron del mismo disco de material que giró para crear el planeta. Es la huella digital de la formación, el sistema solar nació girando en una dirección, y todo lo que se formó de él heredó esa dirección. Tritón no la heredó. Y la única razón posible por la que Tritón podría orbitar en dirección contraria es que Tritón no se formó con Neptuno. Tritón llegó después. Tritón era originalmente un objeto del cinturón de Kuiper, esa vasta región de mundos congelados que se extiende más allá de Neptuno, el mismo tipo de objeto que Plutón, errando en las afueras heladas del sistema solar durante miles de millones de años, solo, siguiendo su propia órbita alrededor del Sol, probablemente con su propia geología congelada, sus propias características superficiales, quizás incluso su propia historia geológica. Hasta que un día, en algún momento de la historia temprana del sistema solar, Tritón pasó demasiado cerca de Neptuno. Lo que ocurrió entonces fue una de las interacciones gravitacionales más dramáticas que podemos imaginar. Neptuno, con toda su masa, con toda su gravedad, agarró a Tritón. Lo capturó. Lo obligó a abandonar su órbita libre alrededor del Sol y convertirse en su prisionero. Pero la captura no fue limpia ni ordenada. Tritón llegó viajando en una dirección, Neptuno lo atrapó desde el ángulo equivocado, y el resultado fue que Tritón quedó atrapado en órbita pero girando al revés respecto al planeta que lo capturó. Desde ese momento, que pudo haber ocurrido hace más de 4.000 millones de años, Neptuno y Tritón están involucrados en una relación que es, en términos cósmicos, una guerra de desgaste silenciosa e implacable. La gravedad de Neptuno ejerce fuerzas de marea sobre Tritón. Esas fuerzas de marea, generadas por el hecho de que un lado de Tritón está levemente más cerca de Neptuno que el otro, actúan como un freno sutil pero constante sobre la órbita de la Luna. Y ese freno, a lo largo de millones y millones de años, está acercando a Tritón a Neptuno. 1 milímetro al año, tal vez menos, tal vez un poco más dependiendo del modelo que uses. Una cantidad tan pequeña que en una escala humana es completamente indetectable. Pero en una escala cósmica de millones de años es catastrófica. Tritón se está cayendo hacia Neptuno en cámara lenta. Y este proceso ya tiene una fecha límite calculada.
En algún momento entre 100 y 300 millones de años a partir de ahora, las estimaciones varían según el modelo, Tritón cruzará lo que los físicos llaman el límite de Roche. El límite de Roche es la distancia mínima a la que un objeto puede orbitar un planeta antes de que las fuerzas de marea del planeta sean más fuertes que la gravedad interna que mantiene unido al objeto. Es el punto de no retorno. Una vez que Tritón cruce ese límite, Neptuno comenzará a desgarrarlo. No de golpe, no como una explosión. De manera gradual, inexorable, despiadada. Las capas exteriores de Tritón comenzarán a desprenderse primero. Luego las capas más profundas. El material arrancado se extenderá en un arco alrededor de Neptuno, gradualmente formando un anillo. Un anillo nuevo, espectacular, hecho no de polvo anónimo sino de los restos de un mundo entero. Un planeta que existió por sí solo durante miles de millones de años, que viajó en soledad por las afueras del sistema solar, que fue capturado por un gigante y condenado a una espiral de muerte que dura eones, terminará convertido en decoración alrededor de su captor. Tritón no sabe lo que le espera. No puede saberlo. Pero nosotros sí lo sabemos, y hay algo profundamente perturbador en esa asimetría. Estamos aquí, en este planeta pequeño y azul, calculando el destino de otro mundo con ecuaciones escritas en papel, sabiendo exactamente cómo terminará la historia de Tritón, sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Y hay algo más que hace este momento particularmente único. Nosotros, ahora mismo, en esta era de la historia humana, somos la única generación que ha existido y que existirá que puede ver a Tritón como una luna. Las generaciones que vinieron antes que nosotros no tenían telescopios suficientemente potentes para apreciarlo plenamente. Las generaciones que vendrán después, dentro de cientos de millones de años, no encontrarán a Tritón en el cielo de Neptuno. Encontrarán un anillo. Solo nosotros, en este instante geológicamente insignificante pero astronómicamente precioso, estamos aquí para ver a Tritón todavía entero, todavía orbitando, todavía existiendo como el mundo que una vez fue libre. Y aquí llega el detalle que, cuando lo entiendes completamente, hace que todo lo demás se vea diferente. Todo lo que sabemos sobre Neptuno, absolutamente todo lo que te hemos contado en este video, los vientos, las tormentas que aparecen y desaparecen, la lluvia de diamantes, la historia de Tritón, todo eso lo sabemos principalmente gracias a un único encuentro. Una sola nave. Una sola vez. Hace casi 4 décadas. Esa nave despegó en 1977. Un año antes de que existieran los primeros ordenadores personales comerciales. Varios años antes de que existiera Internet. Fue diseñada y construida con tecnología que hoy parecería primitiva, con el objetivo de durar 5 años y estudiar Júpiter y Saturno. No fue diseñada para llegar a Neptuno. Nadie la diseñó para ese propósito. Pero la geometría del sistema solar en esa época permitía una trayectoria extraordinaria, una alineación de planetas que solo ocurre cada 175 años aproximadamente, y los ingenieros decidieron aprovecharla. La nave fue redirigida, volando de Júpiter a Saturno a Urano, acelerando en cada paso gracias a la gravedad de cada planeta, hasta que 12 años después de haber despegado, en agosto de 1989, pasó a apenas 5,000 kilómetros por encima de las nubes de Neptuno. 5.000 kilómetros. En términos astronómicos, eso es rozar la superficie. Durante unas pocas horas, sus cámaras se abrieron y capturaron las imágenes que todavía hoy representan nuestra mayor fuente de conocimiento visual directo sobre Neptuno. Las imágenes de la gran mancha oscura. Los anillos tenues. La superficie de Tritón con su peculiar geología de nitrógeno congelado. Los géiseres de Tritón disparando material hacia el cielo. Todo eso fue capturado en esas pocas horas de 1989.
Y luego la nave continuó su camino, sin frenar, sin detenerse, hacia el espacio interestelar. Hacia las afueras definitivas del sistema solar y más allá. Hacia la oscuridad entre las estrellas, donde sigue viajando hoy, a más de 20,000 millones de kilómetros del Sol, tan lejos que las señales de radio que envía de regreso tardan más de 18 horas en llegar a la Tierra. Han pasado 37 años desde ese único encuentro. 37 años. En ese tiempo hemos lanzado decenas de misiones al sistema solar interior. Hemos enviado rovers a Marte. Hemos orbitado Saturno durante 13 años con una sonda dedicada. Hemos aterrizado en cometas. Hemos fotografiado Plutón de cerca. Pero a Neptuno no hemos vuelto. Ni una sola misión. Ni un solo orbitador. Ni un solo instrumento más cerca de Neptuno que el telescopio Hubble, que lo observa desde la órbita terrestre, a 4,500 millones de kilómetros de distancia. Es como intentar estudiar los detalles de una célula individual mirándola desde el otro lado de una ciudad. Hay propuestas. Hay diseños conceptuales de misiones a Neptuno. Hay científicos que llevan años argumentando apasionadamente por el financiamiento de un orbitador de Neptuno que podría revelarnos secretos que ni siquiera sabemos que existen. Pero por ahora, mientras esos proyectos esperan financiamiento y prioridades institucionales, Neptuno sigue girando en su oscuridad, haciendo lo que siempre ha hecho, indiferente a si lo miramos o no. Esta noche, cuando cierres los ojos y el mundo a tu alrededor se vuelva tranquilo, Neptuno seguirá girando. En sus capas profundas, el carbono se estará comprimiendo en diamantes que nadie recogerá jamás. Tritón se habrá deslizado otro milímetro más cerca de su inevitable destrucción. En algún hemisferio del planeta, quizás en este preciso momento, una tormenta del tamaño de la Tierra estará comenzando a formarse desde la nada, sin que ningún instrumento humano sea lo suficientemente cercano para captar el instante exacto en que nace. Y los vientos seguirán soplando a 1,600 kilómetros por hora, sin pausa, sin tregua, sin nadie que los sienta, sin nadie que los documente, sin nadie que esté ahí para ser testigo de la violencia más sostenida del sistema solar. Lo más difícil de aceptar sobre Neptuno no es su violencia. No son sus diamantes. No es la tragedia de Tritón. Lo más difícil de aceptar es esto: todo eso existe sin que nosotros lo miremos. Nos pareció profundo de la manera romántica, de la manera que sugiere paz y misterio elegante. Pensamos que entendíamos ese azul. No entendíamos nada. Ese azul era el disfraz. Debajo del disfraz había un mundo que lleva miles de millones de años ardiendo por dentro, rugiendo por fuera, destruyendo y creando sin parar, en un rincón del universo que apenas hemos visitado una vez y al que quizás no volveremos en nuestra vida. La próxima vez que salgas de noche y mires el cielo, recuerda que en algún punto de esa oscuridad, invisible a tus ojos desnudos, demasiado lejos para cualquier telescopio de mano, existe ese mundo. Existe ahora mismo. Existe mientras lees estas palabras o las escuchas. Existe con una intensidad y una violencia que hacen que cualquier tormenta terrestre parezca una brisa suave. Existe solo. Existe en silencio desde nuestra perspectiva. Y existe sin nosotros, perfectamente, completamente, eternamente sin nosotros. Eso es Neptuno. El planeta más violento del sistema solar. El mundo que nombramos mal, que visitamos una vez, que olvidamos casi de inmediato, y que seguirá siendo exactamente lo que es mucho después de que dejemos de existir para olvidarlo. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Si algo de lo que descubriste hoy sobre Neptuno te dejó con la mente abierta o con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que buscamos en Cosmos Explicado. El universo es infinitamente más extraño,
más violento y más maravilloso de lo que nos enseñaron, y aquí estamos para explorarlo juntos cada semana. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que no se te escape ningún video nuevo, y si este contenido te pareció tan fascinante como a nosotros nos parece cada vez que lo investigamos, compártelo con alguien que merezca saber que hay diamantes del tamaño de montañas lloviendo ahora mismo sobre un planeta que nadie visita. Nos vemos en el próximo video de Cosmos Explicado. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Si algo de lo que descubriste hoy sobre Neptuno te dejó con la mente abierta o con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que buscamos en Cosmos Explicado. El universo es infinitamente más extraño, más violento y más maravilloso de lo que nos enseñaron, y aquí estamos para explorarlo juntos cada semana. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que no se te escape ningún video nuevo, y si este contenido te pareció tan fascinante como a nosotros nos parece cada vez que lo investigamos, compártelo con alguien que merezca saber que hay diamantes del tamaño de montañas lloviendo ahora mismo sobre un planeta que nadie visita. Nos vemos en el próximo video de Cosmos Explicado.